El nacimiento del Idefá. Pataquí de Ochefún. En las afueras del pueblo de Abilé, habitaba un hombre delgado, peludo y con patillas, quien era hijo de Orunmila y se llamaba Oche-Coche-Ferurú. Este vivía apartado de los demás. Un día, Changó, el Eguá y Okun iban de cacería y lo sorprendió la noche en el monte. Se dirigieron entonces hacia la casa de Oche-Coche-Ferurú y le pidieron albergue y comida, los cuales les brindó rápidamente. Resultó que Ikuu andaba buscando a quien llevarse y llegó a esta casa. Se puso a mirar por una rendija y vio a este hombre delgado, peludo y con patillas, sin saber que era Oche-Coche-Ferurú. Ikuu se dijo, está muy delgado, voy a esperar a que esté más gordo y entonces me lo llevo, así que voy a esperar 3 días. Sin embargo, Orunmila se había visto su signo Ochefún y sabía que la muerte le estaba rondando, así que se lo contó a sus visitantes. Orunmila se marcó Ebo con 16 quimbombos, una cadena y un machete. Le sacó la baba a los 16 quimbombos y los regó por toda la puerta. Al tercer día Ikuu fue a llevarse a Orunmila, pero en cuanto empezó a abrir la puerta, el Eguá la empujó así que resbaló con la baba de quimbombó. Ogun rápidamente la encadenó y Changó, para obligarla a decir a qué venía, amenazó con darle candela. Ikuu, al verse en esa situación, pidió que la perdonaran y explicó que ella estaba en esa casa para llevarse al hombre barbudo y con patillas. Changó le dijo, ¿no ves que ese es Orunmila y no te lo puedes llevar? La muerte contestó que ella no sabía que aquel era Oche-Coche-Ferurú. Entonces Echu la metió dentro de un saco, pero Ogun le suplicó a Echu que no le hiciera nada porque la muerte no conocía a Orunmila. Entonces ellos acordaron hacer un pacto donde la muerte se comprometía a no llevarse a nadie que tuviera la marca de Orunmila, que es el Idefá, a menos que Orunmila fuera quien se lo entregara o se lo ordenara. Fin. Ebo, Akuko meta a Eleguá, Ogun y Changó, 16 quimbombos, cadena, machete, tela de saco, Idefá, demás ingredientes. Nota, por este camino el Agoo no debe estar peludo ni barbudo y además tiene que darle de comer a Elegba, Changó y Ogun. Nota, el dueño de este Ifa debe bajar de peso y usar el Idefá unido con una cadena.